invitado muy especial, señor Josh. Bienvenido. Thanks for having me. Él es el representante de la mejor empresa de Estados Unidos, una empresa que se llama SRW, una empresa que vende productos por ladrillos. Hoy nos concentramos en el más importante producto de empresa de ellos, el Polymeric SAND. Y en un ratito vamos afuera y tenemos un pedazo de ladrillos y instalamos el Polymeric SAND. Todo producto del mundo tiene un secreto. Hoy nosotros va a quebrar este secreto, va a compartir este secreto con ustedes para que todo el mundo pueda instalar en un patio, un driveway, de una buena manera, una profesional manera. Gracias. Buenos. Salimos afuera y para mostrarle, hicimos un cuadro chiquito de ladrillos. Antes que empezamos, me quiero disculpar, el español no es mi idioma, voy a tratar lo mejor que puedo explicarle a usted qué hacemos hoy para que todo el mundo sabe. So Josh, what we're going to do here, we made a small little patio here. Please ignore the pattern, right? We just did this very fast, me and Josh. Hicimos esta muy rápido solo para enseñarle a usted. So what we're going to do is explain to people the 4 important steps. Bueno, Josh here probably will agree with me. There are 4 steps, 4 pasos muy importantes: preparación, aplicación, activación y secado. So the preparation, the application and activation, and then how we dry it. Before we start this, antes que empezamos esto, les voy a enseñar las herramientas. We need to have some special tools. Necesitamos una escoba, esa es la escoba para empujar el Polymeric. Tenemos un suflador, un aire, un blower, the way they call it. Tiene tus guantes y claro, tenemos los productos, los mejores productos. We picked one, Josh picked the color that's very common. I think we picked the 10, right? Este color es el 10 y por supuesto tenemos la agua. Sin agua no podemos hacer nada. Okay. Ahorita que hablamos y cubrimos las 4 etapas, vamos a hablar de una cosa muy importante de los patios. Es edge restraint, el edge que tiene los ladrillos juntos para que no se salga el Polymeric SAND. So Josh, explain to people the most important element of the patio, why edge is important to hold the patio together, which is an interlocking system, and what products should we use? You should be using, this is our universal paver rail. It comes solid. You can cut the tabs for a curved patio surface. So, lo siento interrumpir el señor Josh. Muy importante que el señor Josh explicó acá. Este es un edge universal que se usa. Se puede cortar esto para que pueda dar vueltas. Por ejemplo, si este patio está rondo, le puede cortar esto para que tiene los ladrillos. Very good. Thanks, Josh. Let's go forward. Yep. We also have a concrete edge restraint called Pre Rail. It's available. It's a little bit stronger, rated for vehicular traffic. And then if you're running your patio surface up to an edge that's a concrete underlay or step tread, solvent-based adhesive is, oh my God. And if you're running your pavers up to step treads or a retaining wall, I recommend our solvent-based SRW adhesive. Superior strength adhesive is the most popular adhesive for retaining walls. If you're running your last course up to step treads or anything, you want to glue this down to the top surface of the retaining wall or concrete surface. The solvent base binds to the substrate of the stone really well and allows for a permanent fixture of the paver or step tread on your exterior course. Bueno, gracias Josh por explicar esto. Hablamos de los tipos de edge, muy importante. ¿Sabe por qué? Porque esta edge mantenga los ladrillos juntos y no se sale el Polymeric. Este es el más común edge que se usa. Tenemos otro tipo que es más fuerte, it's called concrete, es por driveways. Y también tenemos el más fuerte pegamento en el mercado ahorita. Y cuando usamos esto, usamos esta por paredes de retención, o también póngale, si este ladrillo viene instalado encima de un pared, otro bloque de concreto, o simplemente encima de concreto, se pone este pegamento y no va a necesitar un edge. Entonces todo este producto viene de SRW.
Le tenemos todos acá para vender y son los mejores. Gracias. Bueno, muy importantes. El preparación viene con una buena limpieza, ¿va? Limpieza, no hay ninguna basura, todo esto está bien limpio. No hay tierra, ninguno no camina con los zapatos con tierra en esta cima. Se quiere dejar bien limpia, es muy importante. Otra cosa, señores, muy importante, 24 horas antes. Recuerda, de 24 horas no podemos tener ninguna clase de agua, de lluvia que me moja mi área. Si esta está mojado, no podemos avanzar, no podemos utilizar el producto que se recuerda. So Josh, I'm telling them they cannot apply this if it's been wet or rain at least 24 hours. It's got to be dry. Correct. That's right. Okay. Bueno, ahora, si está un tiempo del frío y la temperatura baje más de 32, no podemos utilizar el producto. So, recuerda, no queremos mojado, no queremos que fríe. Ok, ahora que está limpio, vamos a empezar. Antes que empezamos, la empresa recomienda que la vuelta se da un poco de vuelta, mixear bien. ¿Qué mixeamos? Adentro de esta vuelta es una arena que tiene unos productos bien finos que se llama polymeric, right? Very fine products, the polymers. Yep. So we want to mix them. Queremos que le mixeamos bien en la vuelta antes que le tiramos encima del patecito de nosotros, ¿va? Vamos a enseñarle. Si esta fuera un patio normal, supuestamente le cortamos abajo, de un solo le tiramos, por la razón que esta es solo una demostración, le va a cortar nada más un poquitito acá y le tiramos el polymeric. Okay. Josh, please correct me and stop me if I'm doing something wrong. All right. Okay. That should probably be good, right? Yes, sir. All right. If this were a larger patio, you would want to try to spread it out and not just take one pile and sweep it out too far so the polymers don't get swept out. But in this example, this is perfect. Ok, escucha, muy importante. Si fuese un patio normal, un patio grande, no puede empujar esto más de 20 pies. 20 pies. ¿Sabe por qué? Porque esta arenita tiene unos polymeric que son bien finos. Se va a caer todos los polymeric y prácticamente usted va a empujar nada, solo arena. Entonces, que mantenga una área con solo 20 pies, ¿ok? So, tenemos primero preparación, le preparamos, está limpio. Ahorita aplicación, aplicamos el polymeric. So we apply, this is the second step, we're applying the polymeric. Tiene la escobita, okay? Josh, you're the pro here. Let me know if I'm doing something wrong. All right, so basically you go back and forth, right? Yep. You go and try to cover those joints. Se llama llenar de la sisa, va a restabilizar la sisa. La sisa se llena con esta polymeric, bien, ok, que me entran todas, mire, despacito, despacito, ok. Por el motivo, por la razón que es solo una demostración, no podemos utilizar la tempa, pero después esta polymeric entra en las joinas, en la sisa, hay que pasar la compactadora encima y las vibraciones va a meter el polymeric adentro muy bien. La vibración va a absorber el polymeric. Y puedes parar. Ahorita está tempado, ya usamos la compactadora, está bien tempado, arena se bajó bien. Queremos que aseguramos que no tiene ningún polymeric encima de los ladrillos. So hay que soplar bien despacio, soplarle, ok. Limpiar la sisa, hay que soplar la sisa bien, ok. Antes que ponemos la agua, limpiamos muy bien, despacio, despacio.
Okay, ahorita que está limpio, Josh, in case we need more, it looks like in some places it needs more, what should we do? Just lightly sweep some more in, and then just continue the cycle of blowing it back, the surface back off until you get it. So it's right before the chafer of the paver, the chamfer of the paver. Okay. So it looks like it needs a little more, correct? Correct. So, señores, que prácticamente se necesita un poco más de Polymeric. Y por esto suflamos, le ponemos Polymeric, otra vez le ponemos un poco más. Póngale, usamos la compactadora otra vez y después suflamos todo el residuo de esta arena de encima antes que ponemos la agua. So that's it until we put the water, right? Correct, yeah. Make sure it's all tamped in and good enough. You can cover the surface of the paver to tamp so you don't damage the stone. You can use a roller tamper, yeah. plate tamper, or you can use a tamper with a rubber pad on the bottom that's made for it. Siempre me dice cosa muy importante. Si usa la plate compactor, la compactadora, asegúrate que tiene dos tipos de plate compactor, una que tiene hule abajo para que no destruya los ladrillos, o simplemente ponele un pedazo de fábrica encima antes que compacta para que no destruya los ladrillos. Gracias. Bueno, primera vez empezamos con un poco de agua en el mist, muy poquito, no podemos inundar los ladrillos, muy poquitito, solo mojamos esto un poquito, solo mojamos. Josh, tell me if I'm doing something wrong, stop me. Yeah, I mean, this is perfect. You just want to mist it really lightly so that way it's not splashing the poly sand out of the joints. Is that enough or more? No, that's good. Okay, ahorita vamos a poner más agua, esperamos 2 minutitos, ahorita se puede poner más. Josh, please tell me what I'm doing here. Tell people if I'm doing this correctly. Yeah, you want to try to water it as lightly as possible. You want the water to saturate all the way down through the depth of the paver, making sure everything cures out evenly and consistent. Es muy importante que el agua entra todo el tamaño del ladrillo de 2 pulgaditas que se va todo en abajo. Is this good enough water? Should I continue watering it? That's good enough water. You want it to pool up and then saturate down. Esta está suficiente. Limpiamos un poco las esquinas de arena. Ok. Ok, señor Josh, we watered this twice. Mojamos esto 2 veces. Empezamos primera vez bien light, bien despacito, ¿va? El segundo fue más fuerte. What should we do right now? Should we do another 3rd application of water, Josh, or should we do a test? You're going to want to do a test. You can use a screwdriver or a knife, right? Yeah, anything that you can go down and see if the water has saturated and penetrated all the way down. And if it's still dry underneath and it hasn't activated all of the poly sand, you're going to want to wet it a little bit more to make sure that it's all activated at one time. If you just activate the top, it can create a film on the top, and then the poly sand underneath won't cure at the same time, and it won't be a consistently cured product. So prácticamente, si no ponemos suficiente agua, se va a secar encima y va a crear como una película, como un film on top, pero abajo todavía está seco. No entró la humedad all the way down. Por esto usamos un test, usamos un desarmador o un cuchillo de chequear si está. ¿Cómo le parece a usted? What do you think? Is this good enough or it needs a little more water? No, I think this is good enough. This is for good this enough. Application. So, prácticamente usamos 2 veces la agua, ya está. Dice el señor Josh que como 1 hora todo va a estar listo, ya seco. So we basically can use it in 1 hour. We can walk on it. Yeah, correct. Yeah, and you'll be able to feel it firm up, and then it'll cure out relatively quickly. So depending on weather conditions. So prácticamente 1 hora la gente puede disfrutar el nuevo patio o el nuevo driveway sin ningún problema si la aplicación está correcta. Pero recuerda que todos los etapas son muy importantes. Recuerda del primer etapa, la limpieza, la preparación, eso es muy importante. Después la aplicación, como aplicamos el Polymeric, no podemos empujar la arena más de 20 pies.
que le compactamos bien para que la vibración le mete la arena y le compacta bien adentro de la sisa. Y después la activación es con la agua. Empezamos bien despacio con poco de agua en el mist. Luego le damos otro, después de 2 minutos le damos otro chorro de agua bien duro este tiempo. Y tal vez le puede dar otra vez el 3-0 si no entró la agua bien en la segunda vez. Y el último es esperar que seca en 1 hora y ya es tuyo, puede poner la mueblería, la furniture y disfrutar. Gracias, thank you Josh for helping us out.